Bienvenidos a un Gabo Podcast más conscientemente exitoso. Mi nombre es Gabo Martínez y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ya tenía yo muchas ganas de que nos acompañara aquí porque vamos a trabajar temas personales profundos y se van a mover nuestras neuronas y nuestro corazoncito. Tenemos aquí a Ale Moncada. Ella es psicóloga, experta en desarrollo humano, tanatóloga y experta y especialista en crianza consciente. Así es que si tú eres madre o padre y tienes hijos, esto te interesa. Vamos a ver. Bienvenida, mi querida Ale, qué gusto saludarte desde los aires de Guadalajara, México. Ay, muchas gracias, Gabo. Como dices, ya nos tocaba coincidir en este espacio. Gracias por la invitación y como siempre es un placer para mí poder compartir, ¿no? Lo que hemos aprendido un poquito y lo que se vuelve conocimiento, que se vuelve sabiduría con todos aquellos papás o seres humanos que de alguna manera tenemos la necesidad de una pequeña guía, ¿no? Una pequeña lucecita. Sí, por supuesto, me encanta porque manejas temas bien importantes y nos vas a hacer saber el día de hoy a compartir justamente eso, tus expertices, tu experiencia y cómo realmente sí podemos cambiar como padres, como parejas, ante las pérdidas, ¿no? Ahora sí que las pérdidas, cómo impactan nuestra vida. Y estoy hablando de pérdidas, pues de todo tipo, ¿no? Desde seres queridos que han fallecido, un trabajo, dinero y la pérdida más importante que es la de nosotros mismos en el camino, ¿no? Que esa es la más dura en lo que yo diría. Pero ahorita vamos a ese Wow, tema. como dijiste. Sí, es así, mira, esa es pérdida mayor, la de nosotros mismos, Ah, estando en una sí. relación con alguien más o estando en un trabajo donde pues nosotros permitimos un montón de situaciones que no nos acomodan. Pero mira, antes de ir a este tema de las pérdidas, porque sé que eres experta en tanatología, entre otros talentos y especialidades y expertices que tienes, eh, pero sí nos interesa el día de hoy, antes de entrar en materia, Ale, cómo llegaste aquí, porque en muchas ocasiones, cuando viene un invitado, me dicen, sí, es que yo desde niña, no, hombre, ya agarraba el micrófono y cantaba y tenía mis familiares alrededor de mí y pues hoy, soy locutora y canta, bueno, pues vale, ya desde niña. Entonces, en ti, ¿cómo llegaste o qué sucedió o qué pasó, qué experiencia para que te convirtieras en una psicóloga tan reconocida y tanatóloga, Ale? Definitivamente, Gabo, el ser mamá. Yo creo, Mm. convertirme en mamá porque yo desde niña, bueno, no, desde muy joven tenía el deseo inmenso de ser mamá. Seguramente una semillita cultural y tradicional que nos siembran de mujeres mamá, mujeres mamá. Y más en mi población es muy pequeña, entonces todavía mucho más tradicional. Sin embargo, el compromiso que siempre tuve al ser mamá lo tenía muy claro con toda mi ignorancia, con todos mis limitantes y con un trabajo personal a medias. Esa es la realidad. Entonces, creo que mis hijas me fueron pautando sus necesidades y el hecho de decirme, estoy siendo una mamá consciente, consciente, porque era una mamá muy presente. Era una mamá Ok. disponible, presente, a veces de buenas, a veces de malas, pero sí recuerdo que yo digo, es que nunca les falté. Y fue algo Ok. que en un momento, cuando llegan, ya tengo hijas de 26 años, 23, cuando llegan estos temas confrontativos, es real, mamá, tú nunca estuviste, pero a lo mejor estabas dispersa, a lo mejor estabas ausente de alguna manera y eso es Ok. completamente real. Creo que ellas fueron quienes me pautaron, una, mi Ujú. inquietud por conocerme. Dijiste algo bien importante hace Ah. rato, Gabo, perdernos y encontrarnos. Esa fue la catarsis de mi vida, no el Perfecto. parteaguas. El que estaba, según yo, muy presente porque hacía un montón de cosas, cuando haces Ajá. demasiadas cosas y además las hacía bien, pero no estaba siendo yo, no, ni siquiera Ok. me sentía satisfecha, tenía una Ujú. vida muy bonita, equilibrada, pero yo estaba, la verdad es que sí, muy perdida, ¿no? Ok, Y eso fue, mande. esto que dices es muy importante, es que quiero hacer la acotación, Sí. porque puede ser,
Ale, y acabas de decir algo muy importante. Puede ser que una persona, hombre o mujer, tengan una vida buena, equilibrada, pero realmente si vamos a fondo, en realidad están permitiendo muchos abusos, mucha violencia de mucho tipo. No se sienten mujeres autorrealizadas, al contrario, como tú lo dijiste, están muy presentes en una sobreprotección de los hijos que hace más daño eso que no estar, y ahorita lo vamos a comprobar por tus experiencias que nos vas a contar, pero dijiste algo, esto me gustó, estaba bien, ¿no? Hasta económicamente a lo mejor, en casa, la familia bonita, pero tú, ¿cómo estás tú, no? Por eso se me hizo muy interesante lo que dijiste. Y definitivamente ese fue mi inquietud, mi despertar. Es Buenísimo. cierto que yo siempre quise como que trabajar con las personas. Y si me ¿Mm? preguntas cómo era la niña Ale, siempre fui, recuerdo, tengo muchos flashbacks, era súper empática, demasiado bondadosa. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que veía niños en condición de calle y les veía que no traían zapatos y yo me veía y decía, y en casa tengo otros tres pares y recuerdo, Mira, qué sentía bonito. tristeza, ¿no? Oh, Pero claro que no lo sabes discernir esa edad. claro. La vida siempre me puso en posturas muy cuestionables hoy en día y digo, me tocaba. Algo tenía que hacer yo porque yo Claro. siendo la quinta de seis me tocó esta situación con mamá, me tocó esta situación con papá. Sin lugar a dudas, había trabajo por hacer. Y como mamá, creo que bien dicen que uno no es hijo hasta que es papá. Y me tocó Exactamente. vivir situaciones que me reflejaba y yo decía, yo no quiero que mis hijas pasen por esto. Y eso fue la principal razón de cómo llegué aquí, primero en mi propio trabajo personal, Gabo, ¿no? En mi propia Entiendo. terapia, en el punto de quiebre donde decía, no, no puedo sola. No puedo sola porque no sé qué estoy sintiendo, no sé cómo se llama esto, si exista esto que estoy sintiendo, Exacto. ¿no? Esta emoción de tanta incertidumbre alrededor de mí y sobre todo como una falta de conciencia Totalmente. de que podía yo trabajar, ¿no? Para poder descubrirme y encontrarme. Y Sí. bueno, ¿qué te puedo decir? No fue amable el proceso, pero Exactamente. es real, bendita las crisis, pero cada vez que yo recibía información decía, sí, sí puedo con esto. Y sí puedo Bien. con esto. Y sin querer la vida me llevó a una cosa, me llegaban libros que yo decía, ¿y de dónde? La verdad es que para mí Ah, eso fue un punto súper importante. Y así fue como llegó la tanatología a mi vida, ¿no? qué hermoso, qué hermoso. Ok, un diplomado. ¿Cómo podrías definir la tanatología para que los que nos están escuchando, porque puede ser, Ale, que nos esté escuchando alguien, hombre o mujer, que incluso no haya escuchado del mismísimo término de la tanatología? Entonces, si quieres, compártenos la definición más entendible y comprensible de lo que es la tanatología, y ahorita entramos en materia. Quiero remarcar algo antes de que nos contestes. Todos, señoras y señores, todos los psicólogos, psicólogas, psicoanalistas, todos los que nos dedicamos en el bendito arte de acompañar a otras personas en el autoconocimiento, la autocomprensión, la autorrealización y emociones, comportamientos, conductas, etcétera, todos requerimos ayuda. Y entre más nos ayudemos, ¿verdad, Ale? Entre más resolvamos en nuestro interior, me parece que mejores guías nos convertimos para otras personas. ¿Estás de acuerdo, Ale? Totalmente, empezando por nosotros mismos. Vamos a ser mucho mejores compañeros de nuestra propia vida, teniendo Claro, un proceso acompañado, un proceso terapéutico, totalmente. que decir yo puedo sola. Y la verdad es que a veces yo digo, qué falta de amor propio el decir puedo sola porque todo el mundo me dice que soy fuerte. Yo digo, no, no tienes que poder sola y se vale. Mira, volviendo a tu pregunta, la tanatología es Tanatología. la ciencia que estudia la muerte y el proceso de la muerte, ¿no? Ok. Inicialmente se instituyó así como una ciencia cuando Oh, fue estudiada por Elizabeth Kubler-Ross, que es a quien le ujú, debemos este ok. descubrimiento. Ella hizo un acompañamiento de miles de moribundos y se dio cuenta de que sí había un proceso antes de morir, ¿no? Hoy en día
¿En qué nos enfocamos? En los duelos. ¿Qué es un duelo? Ujú. Toda pérdida. Un duelo es una reacción natural ante Ok. todas nuestras pérdidas. Ya lo mencionaste, económicas, de pareja, mascotas, amistades, todo lo que Entiendo. te implique perder o cambios, porque a veces, Ajá, muchas veces los ok. cambios significan perder algo que tenía conocido por algo nuevo, nos implica un duelo. La mayoría de las veces, Gabo, tenemos procesos de duelo. Que no los Ok. sepamos identificar es muy distinto a decir, ay, pues se fue y ya, pues bien. Ojo, hay que tener mucho cuidado con Oh, esta parte de, yo digo, de sabernos escuchar y ok. prestarnos atención, ¿no? Por eso creo yo que es súper importante el autoconocimiento de mi persona, de encontrarme para Ok. identificar que no se siente bonito vivir enojada, no está padre tener una tristeza crónica ante algo a lo mejor irremediable como es la muerte de algún Ajá, familiar, la muerte ok. de alguien importante para mí y que me tiene que doler y que tengo que llevar un proceso donde pueda resignificar su Ok. partida. Es muy, para mí es un acto de amor propio el hacerme acompañar cuando no estoy pudiendo sola con cualquier momento de crisis, ¿eh? Claro, me gustó la palabra y resignificar. Me gusta, obviamente la entiendo, la comprendo. Sin embargo, sí quisiera remarcar que nos digas qué sería no resignificar una experiencia o un suceso y qué sí sería resignificar un suceso dentro de tu experiencia. Claro, creo que cuando yo hablo de la resistencia a decirle adiós a algo, para empezar, nunca voy a aceptar que perdí algo. Mira, Ok, Gabo, aquí tenemos un concepto, el de la pérdida lo tenemos como un concepto de, puta, perder, perdón, me hace más débil, me hace un claro, perdedor, dejar ir algo, un trabajo, ¿no? Y la claro. realidad es que es muy relativo. Las Ok. pérdidas son relativas, a nadie nos gusta perder, nos enseñaron que perder no es bueno y que Exacto. pierden los malos o los débiles, ¿no? Y esto Claro. hablo de todo tipo de pérdidas. Y resignificar una pérdida es saber que aún con la ausencia, que aún con el cambio, número uno, estoy bien, puedo estar bien y darle un sentido, quizá, hasta el sufrimiento que me provoca tal pérdida. Un ejemplo, perder a un familiar muy querido por una enfermedad inesperada, por un Ok. diagnóstico, creo que es un ejemplo muy fuerte de cómo resignificar una pérdida tan dolorosa nos puede llevar muchísimo trabajo personal, pero siempre existe la posibilidad de vivir anclado a ese dolor, Ok, ¿no? entiendo. ¿Por Ajá. qué? Porque a veces traemos culpas, porque a veces traemos mucho resentimiento con la vida, Ah, con también. Dios, porque me pasó Claro. a mí, porque me lo quitaste, y la verdad es que no avanzo. Y Ok, lo peor es entiendo. que es como si el aprendizaje de la vida o lo que esta persona me pudo brindar en vida pues no me llega la parte bonita de la gratitud, de decir, me perteneció 20 años, 30 años, 80 años mi mamá, quizá no sé, y me quedo con lo bueno, ¿no? Y Excelente. resignificar es esto, es saber que siempre va a haber un huequito en la mesa, una silla vacía, pero que puedo dar gracias por su vida, no quedarme con solo la pérdida, saber que trascender no es dejar de existir, no es olvidarlos, no es dejarlos ni siquiera de querer ni de extrañar, es simplemente en este plano terrenal dejarlos de ver, pero Ok. saber que su energía y su amor pueden permanecer en mí. Entonces, resignificar una pérdida para mí sería darle un sentido a tu sufrimiento Ok, y entiendo. aceptar, ¿no? La pérdida de esta persona. Es Mm. prácticamente llegar a la aceptación, pero de una manera con sentido, puede ser muy amable y soltar, ¿no? Y soltar ya desde la gratitud, el amor y no desde el dolor Sí, que nos pesa por mucho tiempo. me encanta porque leía yo recientemente en un libro que se llama Las cinco heridas que te impiden ser tú mismo, me parece, de Liz Bourbeau, Sí, sí, que no es así es. psicóloga, pero me gustó mucho el libro hablando de ello, tiene mucha experiencia. Fíjate que me estoy acordando de algo ahorita que estás diciendo resignificar.
me parece que es justamente lo que te voy a compartir. Leía yo en el libro que lo que tú decías, muchas veces no nos damos cuenta que tenemos un conflicto, un problema, una pérdida, que no sabemos gestionarla de manera inteligente, amorosa, comprensiva, compasiva. Entonces, dice ella que hay una gran diferencia entre aceptar la experiencia y la otra, aceptarte a ti mismo con respecto a la experiencia. Porque ahorita hablaste de pérdida y estábamos Claro, hablando hace un momento sí. y te iba a preguntar esto, porque ella dice que aceptar la experiencia es decir, pues mi papá quería un niño en lugar de una niña y pues ya, pues es mi papá y Ujú. ya, ¿no? O sea, pues ya, lo entiendo, pero aceptarte a ti misma a través de esta experiencia de que tu papá no te quería en un principio porque quería un varón, no una niña, es darse el permiso de reprochar a papá, de estar enojada con esa experiencia y después compasivamente y amorosamente saber que tú tienes un valor intrínseco por lo que ya eres y estás y perdonar tanto al papá como a ti por haber estado resentido con papá. Me parece que esto es Y resignificar si ahí, estoy entendiendo. claro, y ahí puede ser la resignificación, ¿no? Ah, Mira, perfecto. cuando hablamos de este tipo de resignificar, es, por ejemplo, Venga. nos cuesta mucho trabajo, a mí en terapia me cuesta mucho con mis pacientes, más bien, que ellos identifiquen que a veces atrás de esa tristeza existe el enojo. Ay, ¿Sabes? O cierto, sea, vienen, cierto. pero bloqueados por una supuesta tristeza y lo que en realidad es, estoy enojada porque me dejó. Estoy Ah, enojada bien, bien. porque me quitó su compañía, porque me quitó su ayuda económica, porque a lo mejor ya no me va a Ok. hacer el café todos los días y él me hacía el café. Esa es una manera de resignificar, saber que, ok, él ya no va a estar para Ok. proporcionarte esto. Y aquí me brinca mucho, fíjate cómo funcionamos y es el ego. A veces Ujú. lloramos y lloramos por algo que yo perdí, ni siquiera fue por la persona que se fue, es por lo que estoy Totalmente. dejando de recibir de esa Ok. persona, ¿no? Ok. Y es donde el enojo de dejar de recibir o de dejar de tener esta persona. Y es justamente cuando a lo mejor, dirías tú, este libro que nos habla de las relaciones y de bajo qué herida nos podemos relacionar cuando Ujú. no le hemos identificado, a veces creamos dependencia emocional, pues por el abandono, por Exacto. la humillación, la injusticia que traigo de una infancia así Totalmente. interpretativa, porque muchas de las heridas que mencionas son Interpretativas. interpretativas de un niño. Totalmente. Hay que Totalmente. mencionarlo. Entonces, esa es la parte importante de, yo decía, la toma de conciencia de uno mismo, ¿no? El decir, ok, ¿por qué interpreto que tuve abandono en casa si mis papás siempre estuvieron presentes? Es tan Claro. simple Claro. como saber que un niño, un bebé, puede interpretar abandono al sentir frío después de un baño, en lo que mamá puede Ok. voltear para agarrar su frazadita y el bebé siente un frío, ahí el bebé puede experimentar abandono. Algo tan simple, ¿no? Desde ahí se Claro. desarrolla el apego, ¿no? Claro. Este, y mira, por eso todos los seres humanos necesitamos justo el apoyo y la guía que decías, porque somos parte de eso, ¿no? De unos niños con muchas cargas emocionales. Hablaste de herencias transgeneracionales, de que sí es cierto, mi mamá esperaba un niño y tuvo una niña y ¡ay! Otra niña. O sea, Otra niña, sí, claro. y ojo, Gabo, hay que entender que todo esto es inconsciente. Claro, Hay que claro, claro. entender que el rechazo o el tono de voz un poquito hostil de mamá hacia la niña es Claro, porque quería un niño, no una niña. claro. Entonces, sí nos toca ese trabajo a nosotros como adultos. Yo creo que sí. Una de las partes más bonitas, ya siendo adultos, porque no siempre tuvimos unos papás buenos, ¿eh? Hay que hablarlo Ujú, también. ujú. Existe el duelo de la También. mamá mala, existe el duelo del papá ausente, por supuesto. Es reconocer que en mi adultez, ¿qué hago con esta niña herida? ¿No? En mi adultez, Claro. ¿sigue respondiendo la niña o la Oh, adulta que se está haciendo responsable de que sí fue lastimada, pero ¿y qué hago con este dolor? He ahí la resignificación, ¿no? O yo le llamo excelente. transmutar
tu Transmutar, resentimiento, claro, transmutar tu dolor, tu tristeza en lo mejor que puedes brindar al mundo, que es amor, bondad, empatía, totalmente, cariño. Y como dijiste, pues siempre nos estamos compartiendo, Gabo, en nuestro trabajo, claro. con nuestros empleados, en casa, con nuestros hijos, bueno, ni se diga, ¿no? Claro, me encanta, me encanta. Y mira, Sí, pues ya que estamos encarrerados en este tema de la resignificación, de lo que es la tanatología, las pérdidas o los cambios, me gustó que también a veces un cambio de manera inconsciente puedes darle el significado de una pérdida y no de un cambio y no eres consciente de ello y estás teniendo conflictos y problemas, ¿verdad, Ale? totalmente. Mira, algo tan simple como un cambio de ciudad o domicilio, ¿no? Sí. Justo el otro día tuve un paciente hablando de testimonios y me decía, Ale, vengo llegando y estoy con mucha ansiedad porque esto es nuevo Ay, para mí, cambio de mira, país, ¿no? claro. Y yo le decía, bueno, exactamente cuál es tu miedo, a qué le tienes miedo, a no adaptarme. Algo tan simple Ah, como no mira, adaptarme, ok. porque no dejé nada en la otra ciudad, no tenía familia, Ah, pero estoy llegando a un lugar completamente desconocido, nuevo, y de alguna ajá. manera, aunque seas una persona adulta, desarrollada, equilibrada económicamente, emocionalmente, siempre lo desconocido nos va a crear como la vulnerabilidad, la incertidumbre de ¿y qué puede pasar? He Ok. venido a esta ciudad de vacaciones, pero nunca para vivir. ¿Qué puede pasar? Ok. ¿Y sí me puedo provocar un pequeño duelo? Claro que sí. Mm. Estos duelos se llaman duelos elegidos, aunque no sean Oh, reconocidos, ¿no? Pero yo elegí ok. cambiarme de ciudad, ¿no? Ok, Entonces son decisiones. claro, me hace sentido porque yo tengo apenas septiembre, octubre, 2 meses en un nuevo domicilio. También me Ok. cambié por diferentes circunstancias que no voy a expresar en este momento. Sin embargo, fíjate qué curioso, Ale. Me cambié. He estado en muchos hogares. Algo que observo es que he estado en muchos cambios de domicilio, muchos hogares de aquí para allá, pues la herida del rechazo y el abandono a todo lo que da con respecto a este tipo de cambios, que ya lo observé. Ahora lo que me doy cuenta es que, curiosamente, elegí conscientemente, porque yo hice una carta al universo específica de dónde quería vivir, en qué Sí. condiciones, etcétera, etcétera. Ya soy muy conectado, ya sabes, también con la conciencia universal. Y ahora estoy viviendo en la colonia, en una colonia donde yo estuve también viviendo con mis papás entre los 6 y los 12 años, que fue una de los momentos más complicados porque fue cuando se separaron mis papás, había violencia, carencia de muchos sentidos, etcétera, etcétera. Y siento que estoy resignificando el espacio, el lugar y a mi niño interno y etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Te hace sentido, Ale, lo que estoy observando? Totalmente, totalmente. Y si lo hiciste consciente, creo Totalmente. que tenías la necesidad de sanar ese niño, de a lo Totalmente. mejor efectivamente resignificar a ese niño, no es como verlo. Acuérdate que muchas veces somos niños invisibles, ¿no? Claro. Y no nos hacemos visibles hasta que lo hacemos nosotros mismos, cosa que me parece fabulosa. Es el inicio para mí de toda sanación, Gabo. Sanar conmigo mismo. Yo siempre digo, volver a tu centro. Y nuestro centro siempre va a ser el origen, la familia, siempre. Yo quiero tener buenas relaciones laborales, buenas relaciones amorosas, de amistad. Siempre tengo que sanar papá, mamá, hermanos, ¿no? Resignificar y poner a cada uno en el lugar que tiene que tener en mi vida. A veces cargamos Totalmente. cosas que no me tocan y Exacto. las cargamos a veces, siempre es inconsciente, pero a veces elegimos también estar También, sí. solucionando. Yo digo, nos ponemos de pechito ante, yo puedo, ¿no? De repente, uy, mi hermana es más vulnerable, yo sí puedo, dale, aguas. Bueno, ahí está, exacto, ahí está la experiencia. O Ale, el día que entendamos este ego, mande. sí, adelante, no, Perdón. Te se decía, cortó. este ego que nos dice, tú puedes. Ok. A esta vocecita del ego que nos dice, sí, tú puedes, eh, eres mejor, no sé qué, a veces nos meten muchos líos, ¿no? sí, Para bien o para totalmente. mal. A veces nos saboteamos y otras veces agarramos guerras y peleamos batallas que no nos corresponden. Entonces, hay que Claro. cuidarnos mucho en esa parte emocional. Claro, perfecto. Y de antemano, sus redes sociales,
sus contactos directos de Ale Moncada están aquí abajo en la descripción del programa, aquí en YouTube, para que la Ok. busquen, para que la sigan, para que la contraten, para que vayan a sanar su niño interior a profundidad, por favor. Y mira, si tuviste una pérdida de un familiar muy importante o un negocio o un dinero o una bancarrota, qué sé yo, cualquier tipo de pérdida, aunque haya sido hace un año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, ojo porque puede estar activa la herida y no está totalmente sanado, ¿eh? El tiempo no cura nada, el tiempo nada más guarda en el baúl de los recuerdos del subconsciente las heridas que no se han sanado y los eventos. Así que para que te busquen, Ale, y vamos entonces, ya que estamos encarrerados en ser autoconscientes, sanar al niño interior, pues vamos a la crianza consciente y empecemos aquí a evaluarnos como padres, si estamos siendo padres que estamos educando bien a nuestros hijos, bien desde el sentido funcional, o qué requeriremos. Entonces, entremos a este tema que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, Ale, dentro de todos tus expertices, la crianza consciente para los padres. ¿Qué tan importante es y cómo saber si soy un padre consciente con crianza consciente y cómo saber si no lo soy para que nos des una buena evaluación ahorita y nos ponemos a escribirlo? Buenísima pregunta. Y cómo sé si soy un padre consciente? Siempre vete a ti mismo, cómo te tratas, con qué valores te riges, este, cómo eres contigo mismo. Y creo que habla esto de la congruencia con las cosas que digo, que siento, que soy, que hago y que pienso. Y empezando por aquí, el desarrollo humano es eso, ¿no? Es trabajarme en todas mis áreas, Gabo. A veces enfocamos mucho en el hacer para tener, en el Ajá. que tengo que tener, ¿no? Y más ahorita que estamos en esta autoexigencia de tengo que tener. Pero si yo Mm, no sé quién soy, sí, si no sé qué soy y quién soy, yo digo, ¿de qué manera pretendo hacer algo? ¿Bajo qué régimen de valores? ok. ¿Qué valores me mueven a mí? Porque todos tenemos valores distintos, hay valores universales y ojalá y los practicáramos todos. Y de ahí puedo el tener, ¿no? ¿Qué hago para tener? Y creo que un tema bien importante es tu ética. ¿Cómo ser un papá consciente? Me preguntaban el otro día, Ale, ¿de qué manera puedo acompañar a mi hija adolescente? Muy adolescente. Preparándote, Uy, trabajándote. Todos los papás derrochamos amor por nuestros hijos. Sin embargo, hay que entender una cosa, el amor no maleduca nunca. Las caricias mm, nunca están por demás, los ok. apapachos, los abrazos a nuestros bebés toda la vida, nuestros besos, nunca está por demás una caricia y eso no maleduca. Maleduca la sobreprotección sin límites, Gabo. Ok. Es tan simple como no tener Sí. límites donde nuestros hijos no nos ven con autoridad y Oh. entramos en un conflicto porque creemos que el que yo le diga a mi hijo no puedes ir a la fiesta, no lo estoy queriendo. Y Ok. justo ayer que di escuela para papás aquí en una ciudad que se llama Sí, Arandas, Jalisco, cuéntanos, cuéntanos. fue padrísimo porque fue todo un tema, las mamás que, Que, oye, chavitos de secundaria quieren ir a fiestas de chicos de prepa. ¿Qué ah. onda, Ale? Yo no lo negocio. A Ok, final de cuentas, Gabo, estás hablando de la integridad y seguridad de tu hijo. totalmente. ¿Qué pasa con nosotros los papás, Gabo? No queremos batallarle en la educación. Ay, no quiero que Cierto. mi hijo esté gritando, esté jugando, estate quieto. Ay, No sí, quiero que mi ok. niño me haga tantas preguntas, estoy cansada, estoy agobiada. Ay, ya, ya, por favor, ¿no? Uy, sí, O claro. trabajo tanto, estoy ensimismada, estoy Ujú, cansada, llega mi chico adolescente, oye mamá, ay, espérate ahorita, ¿no? No va a volver ujú. a acercarse a preguntarte. Se va a sentir Entonces, lastimado, ¿no? O se va a activar alguna se herida. vuelve invisible, dice, ok, pues mi Claro, mamá no le interesa. invisible. Y hay que entender que las etapas de nuestros niños nos pueden parecer muy
muy ligeras, subestimamos sus pequeñas Claro, pérdidas, ¿no? Y claro. creo que empieza desde, sí, yo le digo a las mamás, desde embarazadas, por favor, un taller de inteligencia emocional, sí Sí, o sí. sí o sí, claro. Imagínate, yo llego a ser mamá con todas mis heridas, con todas mis cargas, entonces ya no sé si ser una mamá muy complaciente o una mamá súper rígida, porque traigo una Ajá, experiencia de vida de que no me claro. permitían hacer nada o esa sobreprotección que lo único que hace en mí es limitarme y quitarme la Sí. habilidad de resolver cuando yo sea adulta, ¿no? Ok, Entonces, estamos eso viviendo, Eso está buenísimo, Ale, porque eso sí, lastima mucho a los hijos cuando tú, en la sobreprotección que, que tú haces con tu hijo, porque normalmente hay algo que se llama transferencia o proyección, es decir, tú proyectas en tus hijos lo que tú no has resuelto, tus traumas, tus carencias, tu carencia afectiva, tu carencia de esto, tu falta de autorrealización, etcétera, etcétera. Entonces, en vías de autorrealizarte o llenar un vacío tuyo, estás forzando a lo mejor a uno de tus hijos a llevar a cabo incluso una actividad o una profesión, Ale, se da muchísimo esto. total, total, y ni me digas cuántos duelos hay por frustrar, porque mi abuelo era abogado, mi papá fue abogado y tienen una super firma, pues tengo que ser abogado, pero quiero ser pintor. Y sí, ahí Pasa más de está. lo que te imaginas, ¿no? Claro, Las proyecciones siempre van a ser inconscientes, Gabo, cuando totalmente. yo no la acepte en mí. Y creo que es ahí donde entra la autoexigencia a mis hijos. Sí. O cuántas veces has escuchado, quiero que mis hijos no tengan lo que lo que tengan, no les falte nada, tengan lo que yo no tuve. Y yo Ujú, dije, ujú, ¿qué no tuviste? Porque a lo mejor lo ujú. que no tuviste fue amor, ojo, Ajá, no te exacto. faltó comida, a lo mejor te faltó una plática con tu papá, Claro. un viaje, unas vacaciones. Yo platico mucho con mis mamás y detalles tan simples como compartir con tus hijos anécdotas Ay, eso de es tu infancia, importantísimo, compartir con tus claro. hijos los antes y el ahora para que ellos digan, ¿en serio, mamá? ¿No? Oh, qué buen Inclusive, punto. cuando compartes este tipo de tu historia con tus hijos, Ajá, puedes crear un puente de comunicación y empatía. Y puedes claro, decir, ay, hija, yo soy bien miedosa porque me pasó esto de niña, ¿no? claro, claro, Perdóname, diría esto es intrínseco de mí y lo estoy trabajando, hija, pero a lo mejor contigo te exijo de más, porque yo viví esto o porque en mi casa, siempre me gritaban un buen, sufrí mucha violencia, entonces me cuesta mucho trabajo expresar mis sentimientos, claro. pero te amo, te quiero y Exacto. poder conectar con nuestros hijos desde el ser humano que somos, una mamá Ujú, imperfecta, un ser humano lleno de debilidades, de limitaciones, claro, ¿no? claro, Sin embargo, una frase bien común es que yo no quiero que mi hija me vea débil y estás claro, transitando por un duelo. claro, claro, Y es entiendo, muy sí. confrontativo el que yo reciba personas en duelos muy fuertes, Ok, muy significativos y ok, no se permitan sentir en casa. claro, claro, Yo sí entiendo. entiendo que cuando son duelos, y hablamos tanto en casa, con la familia, con los amigos, sí se llegan a agobiar. Número uno, no saben qué decir, no Ok. saben cómo ayudarnos o acompañarnos. Entonces, para eso es este espacio de la tanatología. Pero es bien importante comunicar, Gabo, en casa, Claro, que no me estoy pasando bien, hija, porque perdí a mi mamá y bla, bla, bla. Entonces, eso, tu hija puede comunicación, conectar contigo y decir, se vale que mi mamá se sienta mal, que no pueda ejercer todos sus roles, que a lo mejor se tome un tiempo para llorar a gusto, tranquila, sin que se tenga que esconder. Para mí es oh, mira, muy triste y muy doloroso que tengamos que escondernos una emoción tan bonita y tan sí, sensible como claro, es la tristeza. La claro, tristeza toca con lo más profundo de un ser humano, Gabo, ok, que es el corazón, que es tu ujú, alma y que es lo que realmente inclusive te hace súper sensible, empático claro, y bondadoso con los demás, ¿no? En cambio yo digo, pero ¿qué tal mostramos la furia con nuestros hijos? eso sí, El sí, enojo, ¿qué tal le gritamos cuando vamos manejando ajá, al que se nos atraviesa? ¿Qué tal lanzamos una grosería?
Y es así dejamos que nuestros hijos la vean, la naturalicen Claro, y no decimos nada, ¿no? O no, yo le digo a mi claro. hija que no se deje. Claro, claro. Me encanta lo que estás compartiendo porque esto que dices, pues nos está ya de alguna forma clarificando que yo estoy seguro que en un alto porcentaje, en un 90% del tiempo y de las personas, no somos padres conscientes ni estamos educando a nuestros hijos de manera funcional. No sé si estoy muy exagerado en el porcentaje, pero para mí es un 80-90, Ale, que estamos repitiendo los mismos patrones y como nosotros no nos hemos resuelto como adultos funcionales, porque seguimos con el niño interno herido en todas nuestras experiencias, menos vamos a poder educar a nuestros hijos con disciplina positiva, límites, amor, comunicación, que son varios elementos de la... Cuéntanos un poquito de los elementos de la crianza consciente, Ale, para que lo tengamos más claro. Mira, primero hay que entender que nuestros hijos son seres individuales a nosotros, Oh, ok. ¿no? Por Ok. mucho que se parezcan a nosotros, es un ser individual. Y creo que lo dijiste, amor en abundancia, siempre sí. Oh, bien. Empatía, la comunicación, ojo, nos Comunicación. toca a los papás construir comunicación, no a los niños, ¿eh? Vamos a Oh, ok. entender eso. El Buenísimo. adolescente, si no tuviste unas buenas bases en la infancia, el adolescente muy difícilmente se va a acercar a ti, Sí, ¿no? claro, Entonces, claro. claro, yo creo que para mí una de las claves fue respetar su autonomía desde Ok, muy corta edad, porque tú sabes que tengas uno, dos, tres hijos, son súper distintos cada uno de ellos, hasta claro. para abrazarlos y dormirlos. Entonces yo Claro. decía, ¿por qué esta está más rarita que la otra? Ok, Pero respetar su autonomía y sobre todo eso, cachar que esta proyección es mía, que este miedo que estoy sintiendo al soltar a mi niña es un miedo mío, no es por ella siquiera. ok, ok. Mira, Gabo, algo tan simple como, es que yo no quiero que mi hija sufra. ¿Y quién soy yo? Como mamá, para Ujú. evitar que mi hija tenga su propio proceso de Claro, crecimiento claro, y de sanación. totalmente. Es un tema de ego el que no quiero que sufra porque yo voy a sufrir. Y lo que realmente no quiero es yo sufrir porque a la niña le pase algo. Claro, pero volvemos al tema de la proyección y la Sí, transferencia, sí, Ale, que se está sí. dando todos los días en el entorno del hogar, porque tú ahorita dijiste, es que yo no quiero que sufra mi hija como yo sufrí. Entonces aquí es evidente y se está evidenciando la mamá o el papá que aún no tiene un trabajo interno profundo, porque lo que está proyectando en el niño que no le suceda en realidad es un aspecto en esa persona que no ha resuelto y que lo proyecta para no hacerse responsable de sí misma o sí mismo. Totalmente. Y usaste una de mis palabras favoritas, que es la responsabilidad. Totalmente, sí. Creo que es la primera acción a ejercer cuando tomas conciencia. Tomas Si no conciencia, eres claro. responsable de tu sanación, de tus debilidades, inclusive fortalecer lo mejor de ti, pues ¿cómo vas a ser responsable con las cosas que le suceden a tus hijos, no? Es mucho Claro, más fácil y mucho más simple evitar y evadir temas, porque pues, todo exacto. esto nos incomoda, Gabo, el hecho de que Claro, de claro, repente un hijo te confronte, tu niño a lo mejor tú eras de puros dieces y tu niño pues, simplemente pues no se le da la escuela o las letras o le encanta jugar fútbol y estás aferrada a que cómo mi hijo va a ser de 6 o de 7. Ojo, para mí siempre sí, lo sí, más sí. importante es que cada etapa, cada ciclo vital de nuestros hijos lo disfrute, que el ir a la Perfecto. escuela no sea un tema de agobio, de Ok, desgaste con nuestros hijos, sino que el niño disfrute hacer tareas, disfrute ir a la escuela. Pero ayer comentaba, ¿desde dónde un niño empieza bien el día? Desde que la mamá, papá empiezan gritando, vamos tarde, córrele, la mochila. Entonces, desde ahí, pues, ¿cómo va el niño? Nefastiado. claro, claro, Entonces me totalmente. proyecto y hago las cosas, por ejemplo, con este resentimiento, Resentimiento, ¿no? claro, De mamá resentida porque me dedico al hogar y a lo mejor yo no quería dedicarme al claro, hogar. Y a lo claro. mejor, es más, ni siquiera quería ser mamá, salí embarazada, se me chispoteó, ojo,
un buen de trabajo por hacer. No significa que no Claro, quiero a mis hijos, es el deseo de qué tan preparada estaba o qué tanto lo deseaba. Y este trabajo, esta proyección, la estoy llevando en esos pequeños detalles, desde cómo despierto a mis hijos, cómo les hago el día. La verdad es que cuando estamos hablando de menores de edad, casi al ujú, 100% sí tenemos la responsabilidad de su ok, crianza, de su ok, muy seguridad, bien. de su diversión, de los Ok, espacios que un niño necesita para una sana educación, que viva libre, ¿no? Entonces, perfecto. tener mucho cuidado, Gabo, de qué sí me está tocando a mí y por qué Ok, mi hija no sé, me está resonando en esto que me duele y que ajá, no sé cómo claro, se llama. claro, Entonces, claro. he ahí lo importante de buscar ayuda. Ok, sí, no, Dime, Gabo. es que tocaste un punto que me llama la atención. Normalmente, o usualmente, o en muchas ocasiones, cuando nosotros como padres estamos teniendo un conflicto muy específico con alguno de nuestros hijos a los 3 años, 5 años, 7 años, 14 años, 12 años, normalmente lo que yo he descubierto es que esa etapa de ese hijo en realidad es una etapa que tú no tienes solucionada, no la tienes integrada, hay un vacío, hay una herida muy fuerte en ese preciso instante o momento, porque simplemente es un espejo tu hijo, seguramente de algo que tú tampoco has sanado en tu Ujú, interior, en esa etapa, en esa edad, o con ujú. esas experiencias o eventos similares. Está tocando una herida en ti, ¿no? Y la realidad es que es súper complicado de identificarla, Sí, precisamente porque exactamente. no es normal que yo pueda identificar en mi niño justo lo que me duele, porque no. Entonces es ahí donde evito ver Ujú, hacia acá o no sé cómo hacerlo. La verdad claro, es que sí es bien complicado que identifiquemos, pero qué mejor que, insisto, ante cualquier duda, donde veamos que hay mucha resistencia, resistencia. donde hay Ujú, mucha como esta rivalidad o esta rebeldía, lo que le llamamos ujú. rebeldía por parte de nuestros hijos, saber por qué mi hijo me avienta la puerta, me grita cosas, qué estoy o dónde le estoy faltando, ¿no? Ok, Y ¿sabes algo, Gabo? Se vale saber que no tengo todas las herramientas desarrolladas para ser totalmente. una mamá al 100%. Claro, Si a veces no claro. estoy siendo Alejandra al 100%, el ser individual, ¿cómo pretendo ser una mamá al 100%? Entonces, Sí, por eso yo creo que una de las cosas más bonitas es permitirnos fallar, pero ojo, perfecto. tener la conciencia de, no sé, trabajar en ello, reparar el daño si es que se Perfecto. llega a provocar algún daño y por favor, comunicar que no estoy bien, buscar el diálogo y volvemos, insistimos, el sí tratar de tener una guía en nuestra crianza y lo ideal es desde muy corta edad, Gabo, Ok, muy, ok. muy corta edad, ¿no? Perfecto. Danos dos ejemplos, eh, ¿cómo se dice? Transparentes, cristalinos, tangibles, de dos pacientes, de dos consultantes, no sé, a lo mejor lo llamas pacientes. Uno, Ale, por favor, obviamente de manera anónima, obviamente, de cómo Claro. llegaron y cómo se fueron después de un proceso contigo. Uno en el ámbito de crianza consciente y otro en el ámbito de alguna pérdida, de tanatología. Danos dos ejemplos, por favor, Ale, para ir a la recta final de Me este Gabo encanta, me Podcast. encanta. Mira, por ejemplo, se acerca a mí una mamá con una chica de 13 años y Uy, la niña 13. pues muy, muy deprimida, cero se Wow. quería. Una niña bonita, con una corporeidad abundante, Ok. gruesa, y ya sabes que ahorita las niñas, pues con las referencias que tienen en las redes, se Sí. quieren operar, se quieren hacer tratamientos desde muy Oh, chiquitas y wow. todo, cómo trabajé con ella, Ok. con lo que tenía, con sus Perfecto. habilidades y sus virtudes. Algo que me encanta a mí es que nos reconozcamos virtuosos. Todo ser humano tiene Ok. virtudes, Gabo. Ok. Desde ahí tenemos un trabajo personal, identificar qué bonito hay en mí. Y me concentré en eso con ella. Le dije, tus limitantes y tus debilidades
no nos van a servir. Vamos a fortalecer esta parte de ti. ¿Qué es lo que no te gusta? Mi cuerpo. Sufro muchísimo cuando mis amigas Ok. comen galletas porque yo no me las puedo comer, Ale, y me lo Ah, platicaba así, es mira. que no me las puedo comer y ellas se comen 2 paquetes de galletas. Y es ok, Ok, ¿qué sí podemos hacer para mejorar esta condición? ok, Va, de la manera más natural. Un dietista, porque si tenía la genética de ser una chica gruesa, hay que ser muy, muy realistas con lo que la expectativa de mi propia persona, partiendo por ahí. Vamos a cuidarnos de una manera súper natural. Practicamos mucho las oraciones de reafirmación, de ok, mucho amor propio. ok. Empezamos a trabajar desde lo que ella quería y por qué lo quería cambiar. Y que ese Perfecto. por qué no fuera externo, que su Externo. motivación la encontrara dentro de ella. ¿Por qué, Gabo? Perfecto. Porque si es intrínseca, va a ser sostenible. Sí, claro. Tiene Si fecha de no, caducidad, ¿no? Lo externo, totalmente. claro. ¿Cómo se fue esta chica divina? Me Ay, mandaba qué los trabajos que bonita. hacía, me mandaba cómo decoraba su espejo con sus frases Oh, mira. motivantes, tomó el taller de inteligencia emocional Ah, conmigo, buenísimo. cero, cero se castigó, hoy la veo, está divina, porque aparte tenía Ah, 13 años, hay que entender sí, que a está los 13 jovencita. crecemos por partes, muchachas, no crecemos parejitas. Entonces, Exacto. viste divino, yo decía, pero estás bien bonita. Se aceptó, se amó Ah, y hoy en día mira. lo veo que lo proyecta. ¿Por qué? Qué Porque veo una maravilla. mujercita, como coincido en la plaza, en la iglesia con ella, está súper bonita. Ah, mira, qué Siendo ella, excelente. Siendo siendo ella, ella, claro, claro, ¿no? la autenticidad. Entonces, eso es súper padre. Y que te Ah, qué vean bonito. o sea, me acuerdo de ti, Ale, con este libro. O el otro día escuché algo. Eso ha sido súper bonito, Gabo. Claro. Cuando alguien hace años que de repente lo dejas de ver y te manda un mensajito y Ay, dice, Ale, sí, me acordé claro, de ti. Me ha claro. pasado muchas veces y Ok, eso no tiene precio. Tú excelente. sabes que eso no tiene precio, ¿no? Claro, no, Entonces, sí, es reconfortante para el alma y es energía líquida de amor universal para el alma que hace que estemos aquí y sigamos acompañando a más personas. sentido de vida, total, Totalmente. totalmente sentido de vida. Y en el caso de los duelos, Sí, pues cuéntanos. mucho más interesante porque precisamente esto, el saber que llegan bloqueados y no Ok, se permiten llorar, 3 años de haber claro. fallecido su papá y estaba Wow. en shock y mucho conflicto familiar alrededor y él me decía, Ale, no puedo voltear a ver la foto. Tengo una foto de mi Oh, papá en las escaleras wow. y no la he volteado a ver Wow. en 3 años. ¿Qué se Wow. logró? Que ponga un altar de muertos, que resignificara a su Claro. papá, que sanara. Wow. Y ojo, a veces para sanar, Gabo, es parte del Ajá. límite, ¿eh? Hay que poner mucho límite porque Ok. hay que blindar nuestra persona. Siempre le digo a mis pacientes, le digo, ¿de Ok. qué manera te blindas? ¿Qué es Ok. blindarte? Es cuidarte, Ajá. ¿no? Cuidarte, Es claro. una manera de blindarnos es qué consumo en las Ok. redes, Ok. qué consumo cuando leo, Ok. qué consumo cuando como, Sí. porque somos un todo, ¿eh? Oye, ¿y qué consumimos cuando nos rodeamos de cierto tipo de personas con niveles de conciencia que están por allá abajo, Ale? También bien importante, ¿eh? Esta es la parte de que te tienes que cuidar y poner Ujú. límites. Oye, es mi familia, mis hermanos, decide, te Sí, están quitando el sueño, ¿qué recibes? ¿Qué te permites claro. recibir del otro lado? Porque así como damos, Ajá, recibimos. Y así como sabemos recibir, porque también hay que aprender a recibir, Gabo, hay que claro. saber qué sí quiero recibir y qué no. Justo esto. Oh, ¿Cómo me buenísimo. cuido de las energías? ¿Cómo me cuido del mitote, diría Miguel Ruiz? O sea, El neta, mitote, sí. sí te inmiscuyes en ambientes donde no son sanos y terminamos Claro. como agobiados, Sí. cansados, drenados emocionalmente. Tú me Ujú. vas a entender que cuando ya Claro, tienes cierto nivel de conciencia, valoras un montón tu paz, tu tranquilidad, tu claro, tiempo, claro, las, las amistades, lo que consumes, obviamente. claro, Entonces, con esta persona logramos que pudiera platicar con papá, claro. pudiera soltarlo. La verdad es que su relación había sido muy bonita con papá. Eso Ok, ayuda bastante, ok. ¿no? Pero que lograra decir, Ale, ya le puse su altar o le voy a hacer una comida en el cumpleaños de mi papá.
Ok, Eso qué fue padrísimo. Entonces, eso es súper bonito. Para mí es bien bonito, satisfactorio que sí, con el claro. paso de un proceso, a veces no son largos los procesos, Gabo, es simplemente permitirte el decir, me duele, el llorar, el no Ah, excelente. esconderte, el aceptar que me ha dolido porque lo extraño un montón o porque me dejó sola y se vale. Claro, Y claro. se vale reconciliarte hasta con tu difuntito, ¿no? Que a Con veces tu traemos un difuntito. enojito ahí, sí. Claro, claro. Me acordé ahorita de una tanatóloga. Ahorita que dijiste eso, me Ajá. acordé de una tanatóloga en su momento, en algún tiempo, porque tú lo acabas de decir, a veces ni siquiera se necesita un proceso tan largo como cree la persona. Dices, híjole, es que cuánto voy a estar y 5 sesiones, 10 sesiones, medio año, 8. A ver, primero da el paso y pregúntale a tu tanatóloga de preferencia, pregúntale qué tienes y cómo podría ser el proceso. No, no te estés haciendo telenovelas de si vas a estar 10 sesiones o 20 o más o menos. O sea, porque me acuerdo que yo tomé un proceso tanatológico. Yo he tomado procesos con psicólogos y con tanatólogos y con otros expertos en otros ámbitos también. O sea, soy de trabajar en mí desde hace muchísimos años, Ale, y respeto muchísimo y valoro muchísimo a quien tiene las bases de la psicología humanista, cognitivo-conductual y etcétera. O sea, los valoro y los aprecio muchísimo, aunque yo no sea un psicólogo en este momento. Pues comprendo muy bien que nos ponemos en manos de gente pues con mucho expertise y ponemos pues las fibras más sensibles de nuestro ser en ustedes, pero a lo que voy, esta tanatóloga, yo también pensé que iba a llevar a cabo un proceso largo de muchas sesiones y la verdad es que en la tercera sesión me hizo una pregunta que fue la que suspendió el proceso. Te voy a decir por qué. Porque yo estaba la busqué porque pues tenía una pérdida en ese momento con una persona y hasta que me hizo una pregunta. A ver, ¿tú te quieres divorciar? Y yo, de eso de que pues ya sabes, cuando te quedas sin palabras es porque pegó ahí donde debía de ser yo. Sí. Y así me quedé. Y le digo, siendo sincero, tal. Listo. Entonces, no estaba todavía yo listo para un proceso tanatológico porque ni siquiera tenía claro de si ya iba a ser o era una pérdida o no. O sea, a eso me refiero. Ale. Te Claro, sucede, ¿verdad? totalmente, y porque era una decisión. Claro, Y exactamente. porque de repente no nos gusta cargar con la responsabilidad de lo que conlleva decidir algo. Sí, claro, Ojo, aquí claro. ya entra un tema de como de evasión, ¿no? Como de Exacto, no querer exacto. reconocer que sí, sí quiero. El por Ujú. qué X, pero sí quiero. Sí. Y es parte O mira, el cuando no hablamos quiero, de ¿no? nuestros. O el no quiero, Claro, ¿no? O el sea, quiero, el el no sí quiero, quiero es o el no quiero, decisión. pero seguro, o Si sea, hablamos de lo que conlleva tomar una decisión, claro. lo ideal es decidir de manera consciente, ¿no? Exacto. Ok. Y a veces no necesitamos la gran información No, no para es lo que te decidir. digo. Mira, Gabo, algo que sí he comprobado yo es que cuando tienes que tomar una decisión y puedes lograr conectar emoción y razonamiento en tu decisión, es Ah, mucho más asertiva excelente. que cuando solo es una decisión pensada. Sí, Pensada. no, es que no sientas, solo decide con la cabeza. Yo no te lo aconsejo. Por Ujú. lo general, siempre vas a tener la zozobra de, ay, la emoción. Somos Sí, mucho más emocionales que racionales y nos cuesta totalmente. mucho trabajo hoy en día aceptar eso porque todo es así. Todo es así Claro, y las emociones pues perduran mucho más, ¿no? claro, Pero claro. nos cuesta, vaya, nos da miedo Claro. decidir algo que, ay, se siente bien bonito, y sí, sí, no, porque no nos gusta que no nos salgan bien las cosas, pues, Claro, pero dime tú quién te va a dar la seguridad de que vas a tener el resultado que estás buscando. La totalmente. verdad es que nunca, Claro. Sí, no, hay nunca. que, hay que buscar, hay que probar, hay que hablar, hay que conversar con especialistas para saber qué te acomoda, qué te viene bien, y encontraremos a la persona idónea y perfecta. Ale, estás, Y sabes algo, y algo bien importante es saberte escuchar. sí, Qué totalmente. te dice tu cuerpo?
¿Qué te totalmente. dice tus emociones cuando estás por decidir algo? Y a veces no nos estamos escuchando Sí. porque a lo mejor mi mente, mi emoción me dice, sí, sí, hazlo, pero mi cabeza me dice, ¿y si no? Y si, oye, es muy poquito lo que vas a ganar, ¿y para qué te arriesgas? ¿Sabes? Sí, Ojo, siempre, siempre que haya algo nuevo en tu vida, aunque el resultado no sea el que esperabas, hay aprendizaje, Gabo. Y la totalmente, sí, experiencia es la moneda más alta, que no se nos olvide, ¿no? totalmente, Entonces, me no hay que encanta. tener miedo. Yo tengo una regla y es, puedes hacer lo que quieras con tu vida, decidir lo que sea, siempre y cuando no lastimes a alguien más. Ah, sí, Decide totalmente. si quieres viajar, decidir lo que tú desees, siempre y cuando no lastimes a No una tercera lastimes persona. a... Como dicen, Totalmente. dale, ¿no? Dale, sí, yo también soy Dale, como muy dicen los así, chavos, dale. muy así, Ale, también, sí. Si lo que vamos a hacer, ser, experimentar, vivir o convertirnos, que no lastime a nadie y que vaya en total congruencia con tus deseos, tus anhelos, tus valores. Y mira, si te puedes poner de acuerdo con lo que sea o con quien sea con respecto a algo, dale, dale y a disfrutar, Totalmente. ¿no? Esa es una regla de oro, claro. Perfecto. Pues al final de cada entrevista, programa por acá en Conscientemente Exitoso en estos Gabo Podcast, siempre les hago la pregunta a mis invitados de altísimo valor como tú, que me estás dejando mucha experiencia y conocimiento y reflexión el día de hoy, Ale, me encanta. Siempre les hago esta pregunta, Ale, ¿cómo definirías tú o cuál es tu definición personal propia del éxito? El éxito es relativo, para empezar. Oh, ok. Para mí el éxito, mi balance es Ujú. qué me hace sentir, Mm, ¿no? ¿Qué me hace ok. sentir lo que puedo yo percibir como éxito y de qué manera lo obtengo? ¿Sabes? Ah, ¿de qué Y manera? aquí definitivo van mis valores, mi ética Exacto. con la que hago mi trabajo. Para mí el mayor éxito de mi vida, Gabo, fue encontrarme, fue ¡Ey! Buenísimo. verme al espejo, aceptarme y Ok, decir, estas cosas no me gustan, las puedo cambiar, sí, trabajo. Las ya. quiero cambiar, ¿por qué las quiero cambiar? ¿Qué espero Excelente. de esto? Y las cosas con las que ya no pude cambiarlas, entra una parte de la rendición, que Ok, aquí para mí fue mi conexión espiritual, ¿no? ok. Y que ese éxito en mi persona ha sido ser coherente, porque es lo que Buenísimo. más paz, tranquilidad ha traído a mi vida. Y yo siempre he tenido la idea de que la felicidad se asemeja de bloques de paz, de tranquilidad, porque entonces algo va bien, Bloques de paz y de... algo está bien. Entonces, me el gusta. éxito es muy relativo porque a lo mejor si para ti tener Claro, éxito es ser millonario, pues para mí no, exacto. Diferente. Sí, ¿no? claro, me encanta. Y entras dentro de la estadística de, de mis invitados. En un 80% mis invitados han relacionado el éxito con algo intangible interno de desarrollo interno. Entonces, y digo, no quiere decir que el otro 20% esté erróneo, no, pero sí No. le dio una parte importante a lo externo. Algunas veces de ese 20 conectado con lo interno, algunas veces no, pero como tú dijiste, pues cada quien su éxito y cada quien su congruencia y cada quien sus gustos y su camino, ¿no? Y creo que para cada persona el éxito se traduce de mil maneras, ¿no? Y De muchas en mí lo maneras. he comprobado así. El éxito Claro. es el amor a la vida, la pasión de Eh, compartirte, el que puedas tener a tus hijos sanos y que puedas ver en tus hijos un buen trabajo personal. Ayer, sí, para cerrar, yo hablaba con las mamás claro. y decía, ¿cómo dejo ir a mi hija? Tienes que confiar en el trabajo que has hecho como mamá Sí, para como poder dar la libertad y los permisos. Creo totalmente. que ahí no es nuestros hijos, es trabajé bien, mi hijo lleva buenos cimientos, eso para mí me ha dado mucho éxito, ver que mis hijas adultas lo están haciendo bien en la vida, ¿no? Sí, te lo entiendo perfectamente y algo que quiero reconocer aquí públicamente es a mi hija. Actualmente tiene 23 años, hace un año se graduó de la escuela y la mitad de este año ha estado viajando
a diferentes lugares por tema de trabajo, que si Grecia, que si Japón, que si Colombia, que si Estados Unidos, que si tal, y me siento tan en paz, tan tranquilo, tan seguro de que ella esté segura, en paz y tranquila aún hasta allá, que entonces ahorita lo que me estás diciendo es, estamos haciendo buen trabajo. Y creo, Gabo, que una de las trascendencias del ser humano cuando somos papás es la evolución de nuestros Totalmente, totalmente, hijos. sí, exacto, Si trascendemos por medio de ellos, son extensiones de nosotros y exacto, entendamos que lo mejor que podemos dejarles es esa trascendencia, insisto, con valores universales, donde yo sepa que mi hija va a tener empatía, bondad y ética a la hora de realizar su trabajo. Ya lo totalmente, demás les toca a totalmente. ellos, ¿no? Pero esa es una muy bonita manera de trascender, ¿no? Es la mejor manera de dejar una huella que no lastime, digo yo. Sí, claro, claro. Y un ejercicio que luego yo también dejo en mis talleres es, cierra tus ojos e imagina a tu hija, a tu hijo de cierta edad, 25 o 30 años, casados con alguien como tú. Ahora abre los ojos. ¿Te gustó? Pues ahora a cambiar, ¿no, Interesante. mijitos? A cambiar, ¿no? Claro, Mijitos. Ok, sí. Ay, qué excelente. divertido. Sí, 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 porque no, pues muchos dicen, ay, no, 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 Sí, no, sí, sí. no, entonces, Fíjate, desde ahí, desde claro, ahí, creo que nuestro éxito puede ser, me caigo bien, soy buena persona, reconocernos, ¿no? También. claro, Pero claro, sí, sí es un trabajo personal, Gabo, tú totalmente. sabes, de mucho dolor, sufrimiento Uf, y creo que a veces tiramos la toalla un montón de veces y nos totalmente, sí. cuesta levantarnos porque no nos da la gana ver lo que hay ahí. Tengo gana, Claro, tengo energía, sí, lo tengo que hacer, sí, pero no lo quiero hacer porque me está doliendo. Entonces, hay que saber que detrás de ese miedo, detrás de ese dolorcito, viene tu plenitud, claro, ¿no? claro, claro, Sí. excelente, excelente, pues muchísimas gracias. Lo digo públicamente antes de empezar a grabar. eh, Te decía yo, te dije, te ves bonita, te ves fina, te ves jovial y ahora entiendo, porque ahora sí entendí lo interno, que nos compartiste lo interno, te ves sumamente brillante, Ale, te agradezco muchísimo este espacio y todo lo que has dejado en nosotros en este Gabo Podcast. Muchas gracias, Gabo, por la invitación. Se nos pasó el tiempo volando, tal como Sí. dijimos al principio. A ver cuánto nos va a alcanzar. Y sobre todo eso, ¿no? El poder compartir desde nuestra experiencia y trabajo personal que no acaba aquí. Es bien Ay, importante sí, compartirlo y que no tengamos miedo de buscar nuestro desarrollo, nuestra conciencia, porque es la mayor muestra de amor propio que nos podemos dar. totalmente. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos los que llegaron a la Gracias. parte final de este Gabo Podcast aquí con Ale Moncada. Ella es psicóloga, tanatóloga, experta en desarrollo personal, coaching de vida y el tema de crianza consciente, ya lo escucharon. Así que si quieren saber si son buenos padres, buenos desde la crianza consciente, amorosa, de la autorrealización, busquen a Ale, por favor. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Nos vemos en un siguiente Gabo Podcast. Gracias.